Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco nombra cardenal al obispo de Fátima. Nos sumamos a él en Roma para después llevarles a lo más profundo de Portugal y mostrarles su experiencia de fe. Cuando Nuestra Señora del Rosario se apareció en Fátima, dijo específicamente que la fe nunca se perdería en Portugal. Recorreremos las calles portuguesas, nos adentraremos en iglesias y hogares para hacernos una idea de la vida de los católicos allí hoy. Siga con nosotros en este episodio especial de Vaticano. El 28 de junio, el Papa Francisco nombró 14 nuevos cardenales para la Iglesia. Entre ellos se encontraba el primer cardenal de la diócesis de Fátima, Leiria, Portugal, Antonio dos Santos Marto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El Papa insta al cardenal Marto y a los otros nuevos cardenales a entregar sus vidas hasta el punto de derramar su propia sangre para conservar la fe. Cari fratelli cardenali. Queridos hermanos cardenales y neocardenales, mientras vamos de camino a Jerusalén, el Señor se nos adelanta para recordarnos una y otra vez que la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Es la que surge de no olvidarse de Jesús antes de inclinar su cabeza en la cruz. No tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y lavarles los pies. Per servire Cristo. El nombramiento coloca al obispo de la diócesis en la que Nuestra Señora se apareció repetidamente a los pastorcillos en 1917 como uno de los colaboradores más cercanos del Papa y como seleccionable en un cónclave para su sucesor. Es uno de los 4 cardenales vivos de Portugal, una nación de apenas 10 millones de habitantes en la costa atlántica de Europa. Estadísticamente, Portugal se encuentra entre las naciones más católicas de Europa, con más del 80% de la población identificándose como cristiana. El cardenal Marto trabajará para preservar las profundas raíces católicas de una tierra bendecida con grandes santos y con un santuario mariano que sirve como un oasis de la fe. Sappiamo che Portogallo ha una maggioranza católica Sabemos que Portugal tiene una mayoría católica de más del 80%, pero solo una minoría participa en la vida de la Iglesia todas las semanas. Bajo su perspectiva, ¿cómo de dramática es la situación portuguesa? Portugal es una nación de mayoría católica desde el punto de vista sociológico. Según los estudios, más o menos el 85% se autodenomina católico, pero luego la participación en las celebraciones dominicales es más o menos del 20 o 22%, como promedio general en el país. Hay diócesis que cuentan el 5, 6, 7%, por ejemplo, pero también hay aquellas que alcanzan el 50%. Portugal pertenece a Europa y hoy ninguna nación es una isla. Vivimos la globalización. También se da otro fenómeno en Portugal, la inmigración. Igualmente hay turismo y Portugal es una nación muy solicitada por los turistas ya que hay paz y no hay terrorismo. Y es también un lugar donde también hay buena comida, no es caro para pasar las vacaciones y todo esto pesa sobre la población y sus relaciones sociales. Diría que hay 2 grandes tipos de personas. Primero, aquellos que profesan una fe católica pero tradicional, más bien cultural.
que son los que se bautizan y vienen para su funeral. Per il funerale. Che sono purtroppo Desafortunadamente, son la mayoría de los católicos portugueses. Portugal tiene un 80% de católicos bautizados, pero luego solo hay un 20% que son los que van a misa todos los domingos. tutte le domeniche. Aún hoy tenemos profundas raíces cristianas. La mayoría de la población portuguesa es cristiana. Es por eso que las festividades de los santos están muy presentes. También tenemos a Fátima, que es un gran ejemplo. Pero los jóvenes no están tan conectados a la fe y al cristianismo como los ancianos. Nuestros padres y abuelos tienen una gran conexión con la fe. La vida de hoy tiene un gran ritmo, mucho más intenso, y las personas tienen otros intereses en lugar de la iglesia. Y la iglesia está cambiando mucho, y los jóvenes de hoy se enfrentan a esta realidad en la que todavía son católicos, pero no van a la iglesia como sus padres y sus abuelos. Lo que transmitimos y enseñamos a nuestros dos hijos es que la religión es amor. Todo lo que hacemos con amor lo hacemos bien. No vamos a la iglesia, no somos personas religiosas, pero tenemos los valores que recibimos de nuestros padres y esos son los valores que transmitimos a nuestros hijos. Opino que hoy en día las personas y los adolescentes en realidad no van a la iglesia. Creen, pero no practican. Sí, pero aún tenemos algo, incluso aunque no nos demos cuenta, todavía tenemos algo. Pero creo que hoy en día no sentimos eso tanto como lo sentíamos hace años. Al igual que la mayoría de los adolescentes, no creen o no creen que sea Dios. Hablan de alguna cosa, pero no lo llaman Dios. Sí, si no quiero ir, si no tengo ganas de ir, no creo que deba ir. Solo porque tenemos que ir el domingo a la iglesia. Ya sabes de qué hablo. Los jóvenes no ven a la Iglesia Católica como algo necesario. Creo que las personas de hoy en día valoran las enseñanzas de Jesucristo y no tanto la institución. Que en otros países, porque aunque los padres les gusta mucho que los hijos hagan el bautizo, que tal, pero es solamente eso y después no viene a la iglesia. Así que los chicos aprenden mejor con los ejemplos, ¿verdad? Entonces los padres debían no solamente incutir, mas dar los ejemplos, llevarlos a la iglesia y tal. Si no hacen eso, si se quedan por la mañana en la cama y tal, claro que los hijos después también no siguen. Yo he sido profesora y he visto que algunos chicos ni van a moral, religión y moral, porque los padres dicen, bueno, y tal, y no van. Por eso yo pienso que eso dispersa mucho los chicos. Solía pensar que la religión es una forma de prisión, que no somos libres, que no hacemos lo que queremos hacer. Lleva tiempo darse cuenta de que es a través de Dios que somos libres. Así que el tiempo es el gran mal aquí, y se necesita un gran esfuerzo para detenerse. Es uno de los principales obstáculos hoy en día, detenerse y pensar por uno mismo. Stop and think for yourself. Prima era la Chiesa che faceva il ministero. La iglesia solía llevar a cabo el ministerio de la palabra. Hoy la televisión y las redes sociales se encargan de este magisterio. Y es ahí donde hay una necesidad de nuevos métodos de evangelización, nuevos métodos de transmisión de la fe, especialmente para las nuevas generaciones. En una reunión de recién confirmados en Portugal, comenté que uno recibe la confirmación alrededor de los 15, 16 o 17 años de edad, y después de 10 años de catequesis, el obispo se reúne con estos grupos. Intento hacerles ver que están naciendo y creciendo en un mundo completamente nuevo.
Ese mundo donde nosotros los mayores como yo, un septuagenario, crecimos, está desapareciendo. Pondré un ejemplo. Cuando era niño no había televisión, no había ordenadores, ni teléfonos móviles, ni redes sociales. Es un mundo totalmente nuevo. Y la cultura digital, porque la cuestión técnica de saber cómo trabajar con los nuevos instrumentos es toda una cultura. Significa una nueva relación con las cosas y nuevas relaciones entre las personas. También es una nueva forma de ver el mundo. Luego está la cultura líquida y provisional, la cultura del canal de navegación, buscando algo nuevo. Esta es también la escena ambientada en Occidente y la escena reflejada en Portugal. Ahora, no debemos detenernos ante el muro de los lamentos. Tenemos que observar este momento, sus cambios, como dice el Papa Francisco. No solo convivir con los cambios de la era, sino con un cambio de época. Una época di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca. Questo è difficile, ma è una sfida. Es difícil, pero también es un desafío que debemos afrontar con confianza. Quédense con nosotros. Tras la pausa, escucharemos cómo las familias portuguesas afrontan el reto de transmitir la fe a sus hijos. Há 6 anos que vimos todos os dias, dia 13 de junho. Durante los últimos 6 años hemos venido a Fátima cada 13 de junio, desde que nació mi hija. Nació el 23 de mayo y su primer viaje fue a Fátima. El 13 de junio cumplimos una promesa que hicimos por ella, ya que tuve un embarazo muy problemático y me aferré a la fe que ya tenía. Fui bautizada por elección. Mis padres me dieron la opción. Tuve que elegir si ser católica o no. Entonces me bauticé a los 6 años y recibí mi primera comunión semanas más tarde. Y eso fue todo. Me gusta mucho venir a Fátima. Siempre me siento muy serena y siempre que pueda vendré aquí cada año en esta fecha. Voy a la iglesia de mi barrio en Benfica e intento transmitir la fe a mis hijos de forma natural. Tal vez algún día elegirán, como yo tuve que elegir. Ambos fueron bautizados y seguirán sus propios caminos de fe. Espero que elijan el camino de la fe. Quiero creer que todavía hay fe en Portugal. Cada vez es más difícil encontrar personas que elijan el camino del catolicismo. Tiene que ver con las familias y lo que tratamos de transmitir a nuestros hijos. Pero todavía hay mucha gente que continúa y va a la iglesia, y eso es bueno. En Benfica tenemos una comunidad en la que vemos la asistencia de muchos niños a la iglesia. Nuestra iglesia parroquial está siempre llena. Hay mucho movimiento y actividades allí. Diferença perante a fé e tudo o que está a viver na atualidade. A veces nuestros hijos no entienden por qué debemos ir a misa, por qué debemos orar y debemos hacerle entender que está sucediendo algo más, algo que no se puede ver, pero que está presente allí y que está ahí para ayudarnos. Y es muy difícil para ellos comprenderlo. Es un camino por el que debemos guiarles a cada paso, enseñándoles y motivándoles cada día más para que comprendan que hay algo ahí, algo que está ahí para ayudarnos. Nascemos numa terra de fé. Nacimos en una tierra de fe y eso cuenta a nuestro favor. Tenemos la historia de los pequeños pastores que tenían más o menos su misma edad cuando vieron a la Virgen. Incluso eran más jóvenes aún. Y fueron los 3 únicos testigos de las apariciones de Nuestra Señora y el ángel. Luego vino el milagro del sol y todos lo creyeron. Pero nos preguntamos, ¿cómo lograron esos 3 niños que otros creyeran el mensaje que escucharon cuando nadie les dio credibilidad? Así que, al igual que lograron que los demás creyeran en lo que vieron, tratamos de hacer lo mismo con nuestros hijos. Les enseñamos que pueden no verlo, pero que existe. Cuando crezcan comprenderán por qué.
ya que en la vida cada cosa se explica en el momento correcto. Ahora son niños, no entienden, pero luego lo entenderán, aunque sea difícil. Certamente habrá muchas razones. Cada año debemos revisar cómo debemos anunciar el Evangelio. Esta es una dificultad que debemos resolver. Además, debemos estar del lado de los jóvenes que se sienten empobrecidos y distraídos por tantas distracciones del mundo actual. Los medios de comunicación no son un obstáculo en sí mismos, pero pueden convertirse en un obstáculo para una vida ética, para nuestra vida personal. Sentimos que a los jóvenes los están arrancando del útero, que se los aleja de sus seres queridos. Aún hay otra dificultad. ¿Cómo puede la vida espiritual de Francisco y Jacinta, de San Francisco y Santa Jacinta, ser vivida por los jóvenes de hoy? Es simple. Deben estar disponibles, viviendo la simplicidad, la humildad, reconociendo sus propias limitaciones y siempre afirmando que podemos ser más, que podemos ser mejores. Cada uno puede acoger y vivir la gracia de Dios, y esta gracia puede transformarnos. Esta es la lección de los pequeños pastores. Hay un vasto patrimonio católico cultural en Portugal. Estuvimos en Nazaré, en Batalha y en Fátima y lo pudimos comprobar por nosotros mismos. Y sin embargo, hay muchas personas que están abandonando su fe. ¿Cómo crees en este instante que este patrimonio, estas raíces, pueden influir en esta generación y en las futuras generaciones portuguesas? Sí, este patrimonio ha sido sellado por la fe. Ha dejado sus marcas en la cultura del país. Antes, la fe se transmitía a través de la tradición, pero hoy vivimos en un mundo nuevo, donde la fe transmitida por la tradición ya no se sostiene. Por eso necesitamos fe convencida, alegre, entusiasta y valiente. Y esto requiere una nueva iniciación cristiana también para las generaciones jóvenes. Creo que es un poco difícil, pero la Iglesia ciertamente encontrará nuevas formas de realizar este trabajo. No somos pesimistas. La Iglesia ya ha mermado en otros tiempos de crisis y después ha resurgido. Entonces ya no será una fe sociológica, sino una fe personalizada, fruto de una convicción interior y de una elección propia. Es diferente, depende de las edades. Si tenemos a niños pequeños de 3 o 4 años que al estar cansados por haber subido la colina para llegar aquí, y les digo, ¿a dónde vamos ahora? Al castillo. ¿Y quién está viviendo en el castillo? El rey y la reina. Y entonces entramos al castillo, pero cuando vamos por la parte de atrás, al cruzar la puerta donde tenemos la estatua de San Nuno, preguntan porque quieren saber quién es. Y obviamente han oído hablar del tema en casa o en la escuela. La historia es muy interesante porque San Nuno era un hombre muy inteligente. Pero cuando les digo, sí, pero antes de morir lo dio todo. ¿Cómo es posible? Es extraño para ellos, porque tienen dificultades para entender que puede ser posible.
Así que hoy, para Portugal y su relación con la fe, es necesario rescatar este regalo tan prometido por Dios e incluso por la Virgen María, porque la historia de nuestra nación siempre ha estado marcada por la presencia de María, y no solo en Fátima, pues no se reduce solo a Fátima, es un mensaje que es actual para nuestros tiempos, porque también es una respuesta de Dios a un pueblo que desde su nacimiento abrazó la fe y la religiosidad. Y hoy, con la victoria del no en la lucha contra la eutanasia, comento brevemente este desafío que no vemos como el final, sino solo como el comienzo del desafío de rescatar el valor de la persona humana y su dignidad en nuestra sociedad actual. Mosteiro de Santa Maria da Vitória. El Señor nos ha interrogado en el Evangelio diciendo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Por supuesto, la afirmación de Nuestra Señora nos da la esperanza, la afirmación de que la fe se mantendrá al menos en Portugal y yo creo que también en el mundo entero. Sin embargo, no debemos dormirnos en esta promesa, porque esta es una tarea que recae sobre todos los portugueses, especialmente aquellos que son cristianos. Sí, quisiera decir especialmente a los jóvenes, pues he encontrado muchos jóvenes aquí, especialmente en Lisboa, que realmente deben vivir su fe en todos los campos, incluso en la universidad. Por ejemplo, en enero-febrero, más o menos 3,000 jóvenes universitarios de Lisboa viajan por todo el país como misioneros de la fe, ayudando a muchas personas. Están allí para vivir su fe, y esto es crucial para las personas, pero es especialmente importante para ellos mismos, para los estudiantes universitarios. Este tipo de iniciativas traen consigo muchas esperanzas. Para Portugal y para los portugueses, Fátima es una referencia. Para Portugal y para los portugueses, Fátima es una referencia que los identifica donde sea que vayan, en cualquier parte del mundo. Puedo afirmar eso por experiencia. En Colombia o en Corea, es posible que las personas no sepan dónde se encuentra Portugal, pero saben dónde está Fátima. Por lo tanto, se aprecia que este conocimiento global de la marca Fátima es extremadamente fuerte. Así es muy fácil vender la marca Fátima en el extranjero porque se ha publicitado durante 100 años en todo el mundo. Estoy hablando en términos naturales, por supuesto. Creo que es por eso que tuvimos 9.4 millones de visitantes en 1917, incluso de países que en el pasado no tenían identificación alguna con Fátima. Este año hemos acogido a aún más personas del lejano oriente, personas que peregrinan a Fátima, especialmente provenientes de China y Japón, lo cual es muy enriquecedor. Y desde Fátima surge una preocupación por el mundo, por la paz mundial, por las naciones implicadas en guerras y conflictos. Este ha sido un mensaje de paz, un mensaje anunciado aquí. Creo que, de hecho, Fátima puede ser una plataforma de diálogo, de comprensión, con un mensaje que habla de todos los caminos posibles hacia la paz. Un mensaje que se extiende a través de la misericordia, el perdón, el amor y el servicio a los demás. Eso significa, en conclusión, que Fátima contiene el núcleo del Evangelio, que es la conversión.
El Papa nombra cardenal al obispo de Fátima. Es un lugar conocido mundialmente por las apariciones y mensajes. ¿Cómo demuestra nombrar cardenal al obispo de Fátima las prioridades del Papa sobre su iglesia? Esta es una buena pregunta para hacer al Papa Francisco, porque él es el único que conoce la razón por la cual me escogió a mí para ser cardenal. El Papa Francisco otorga mucho valor a la religiosidad popular, que es una expresión de la inculturación de la fe entre las personas comunes. En Fátima esto está de manera vibrante, es visible, es vivido, es celebrado. Como sucede, por ejemplo, en Latinoamérica, donde el Papa quedó impresionado por la fuerza evangélica vivida por la religiosidad popular. De la religiosidad popular.